En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Artículo noveno, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo cuarto, los fieles de Cristo. Jerarquía, laicos, vida consagrada. En este primer apartado de este párrafo, el Catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título la constitución jerárquica de la Iglesia. El día de hoy vamos a profundizar en los números 882 al 886 con el tema el colegio episcopal y su cabeza el Papa. Número 882 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Este es un número muy precioso. Es un número muy interesante y muy aleccionador. Este es uno de esos números, queridos amigos, que muchos católicos deberíamos de leer y deberíamos de conocer. Esto hay que enseñárselo a los niños. Esto es parte de nuestra fe también, como lo es la Trinidad y como es la Inmaculada Concepción, como es enseñar el credo. Esto es importante. Fijémonos cómo este número del catecismo concreta en palabras muy precisas lo que es la fe católica en torno a la figura del Papa, sucesor de San Pedro. Se dice que es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Fijémonos qué cosa tan bonita. Principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Sin duda que quien sostiene en la unidad de la Iglesia es el Espíritu Santo. El que sostiene es el Espíritu Santo, no es el Papa. Pero aquí el catecismo quiere hacer un matiz muy interesante a la palabra visible. El Espíritu Santo se sirve de ese referente visible que es el Papa para dar el don de la unidad a la Iglesia. Y esto es muy interesante para darle a cada quien el lugar que se merece. El Espíritu Santo siempre estará por delante. Él es el que sostiene la unidad de la Iglesia. Pero visiblemente es el Papa. Todos los que formamos esta iglesia peregrina estamos en una condición temporal y corporal. Y dada esa condición, necesitamos signos visibles para apreciar lo que es el don de la unidad en torno al Papa. Y hasta que no carecemos de este don, entonces realmente no lo apreciamos. Sería muy bueno, queridos amigos, ver qué puede ocurrir cuando no está el Papa. Fíjense, por ejemplo, Lutero rompió con el Papa y empezó
lo que se ha llamado hasta el día de hoy la Iglesia protestante, ¿no? Pero a falta de un papa, pasó a ser de una iglesia luterana a las iglesias protestantes. Y actualmente todas esas iglesias protestantes están tremendamente fraccionadas. Más de 400 tipos de iglesias protestantes, sin contar las sectas, y todas fraccionadas. Todas se diferencian en sus credos, ¿eh? En sus devociones, en sus predicaciones. No concuerdan en casi nada y tampoco tienen ningún fundamento visible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo ha suscitado. Uno decía que si Jesús no hubiera instituido a Pedro, al Papa, tendríamos que en algún momento haberlo inventado nosotros. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana. Allá donde se ha rechazado la autoridad del Papa, se ha sufrido todas las consecuencias de rompimientos y fraccionamientos como ha sido con el protestantismo. De hecho, una de las dificultades, entre otras, que hay en el diálogo que la Iglesia ha hecho, y de que esto hemos hablado mucho, en el diálogo ecuménico entre la Iglesia y las otras iglesias en el mundo, es que es difícil buscar un interlocutor válido en las iglesias protestantes porque no lo hay. Porque las iglesias protestantes están muy fraccionadas entre ellos y no hay un solo líder al cual sigan o el cual saque la cara por la iglesia protestante en general. Y al no tener ese líder, se quedan carentes de representante y entonces por eso es que no se puede dialogar. Tú en una ciudad no puedes poner las iglesias protestantes en una misma mesa porque literalmente se destrozan entre ellas. Eso sucede cuando no hay papa. Es muy, pero muy importante ese principio de unidad que tenemos los católicos, que es el Santo Padre. Esa oración que hizo Jesús es perfecta. Padre, que sean uno. Y el Papa es el principio de esa unidad. Es el fundamento de esa unidad desde la parte visible y desde la parte invisible, el Espíritu Santo. Esa mancorna, Espíritu Santo y Papa, hacen una iglesia que estará para siempre. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es muy, pero muy importante, queridos amigos. Ahora, este número del catecismo añade otras cosas. Dice: el romano pontífice, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y de pastor de toda la iglesia, elementos importantes que no vamos a encontrar en ninguna otra parte. En ninguna. En determinados ambientes, especialmente en el mundo protestante, han querido siempre ridiculizar al Papa. Nosotros creemos que el Papa es el vicario de Cristo. Y ellos ridiculizan el término vicario, forzando quizás el significado de la palabra vicario. Podríamos decir que vicario es aquel que sustituye o reemplaza. Y evidentemente ni el Papa ni los obispos reemplazan a Cristo.
Así que aunque forcemos este significado de la palabra de vicario, ni el Papa ni los obispos reemplazan a Cristo. Pero hay varias acepciones ¿eh? de la palabra vicario, de la cual nosotros los católicos nos podemos ajustar a ella. Y es la de aquel que hace presente, aquel que visualiza. Esa es una expresión correcta de la palabra vicario para los católicos. El Papa es aquel que hace presente a Jesucristo, es aquel que visualiza a Jesucristo. No es aquel que lo sustituye o que lo reemplaza, como algunas veces lo quieren dejar entender desde el protestantismo. Una de las formas que tiene Jesucristo de estar sacramentalmente visible es en la figura del Papa. El término vicario, volvemos y repetimos, no significa que sustituye al otro de tal manera que el otro ya no es necesario, sino que significa tomar el lugar de, hacer presente a, visualizar a, hacer visible al otro. Cristo sigue presente en su iglesia, pero su presencia, al ser invisible, necesita de un elemento visible, porque nosotros no somos ángeles, somos de carne y de hueso, y necesitamos de los signos visibles, y el Papa es el signo visible de Jesucristo en la tierra. El término pastor nos es un poco más conocido, ¿no? Juan 21, 15, 16. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Este es un texto precioso que los protestantes nunca leen. Esto sí, téngalo por seguro. Aquí hay una encomienda pastoral que Jesús le da a Pedro 3 veces. 3 veces me negaste, 3 veces te lo voy a encomendar. Es la responsabilidad que Jesús le da a Pedro de ir en búsqueda de la oveja perdida. Le encomienda el rebaño, que no se pierda ni uno solo de los que han sido encomendados. Y esto lo vas a hacer, Pedro, porque me amas. Esto es precioso. Esto nos lleva a una tremenda adhesión con el Papa, a mirar al Papa desde los ojos de la fe, y no solamente desde estos ojos carnales, como el mundo está intentando meternos y como lastimosamente personas dentro de la misma iglesia nos intentan llevar a tener. Y fijémonos cómo este número 882 añade otra cosita. El Papa ha recibido la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. ¿Qué palabras tan fuertes? Plena, suprema y universal. Es como una afirmación definitiva.
plena, suprema y universal, es decir, todo. Es verdad que el poder atar y desatar, Jesús se lo encomendó a todos los apóstoles. Pero esas llaves del reino de los cielos se las otorgó específicamente a Pedro. Y en ese sentido, entendemos que la potestad suprema la tiene Pedro, aunque el poder de atar y desatar lo tengan los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que en cierta manera, con este poder, con esta potestad plena, suprema y universal, pues el Santo Padre no tiene que dar cuentas ante nadie. Él responde a Cristo por la encomienda que el mismo Cristo le hizo 3 veces. Y para esto tiene una plena libertad y una plena potestad. Esto, como les decía en la introducción, es muy fuerte e incluso difícil de digerir. Pero esta es la fe católica. Es lo que estamos estudiando. Y quisiera hacer una pequeña referencia a una anécdota que leí del Papa Juan Pablo II, donde de una manera quizás muy espontánea, el Papa puso un día en práctica eso de ejercer con libertad su suprema potestad, ¿no? Ocurrió que un sacerdote que el Papa confesó y que también el Papa le pidió que le confesara, dice la anécdota, ¿no? Un sacerdote norteamericano de la diócesis de Nueva York se disponía a rezar en una de las parroquias en un día que iba pasando en peregrinación por Roma. Cuando al entrar se encontró con un mendigo y él reconoció ese mendigo. Ese mendigo que estaba ahí en la entrada del templo era un compañero que había tenido en el seminario y que se habían ordenado juntos sacerdotes el mismo día. Él había dejado el sacerdocio y ahora estaba como mendigo por las calles. El cura, el sacerdote, después de identificarse y saludarse, escuchó de labios del mendigo cómo es que éste había perdido su fe, había perdido su vocación y se había secularizado. Y el sacerdote se quedó pues profundamente estremecido por lo que escuchaba de este mendigo que había sido su compañero. Al día siguiente este sacerdote tenía la oportunidad de asistir en la misa que el Papa Juan Pablo II celebraba todas las mañanas a las 5 de la mañana en su capilla privada, ahí en el Palacio Apostólico. Estuvo en la misa y al final pudo saludar al Santo Padre. Al llegar su turno, el sacerdote se arrodilló ante Juan Pablo II y le pidió que rezara por un antiguo amigo, compañero suyo del seminario. Y muy rápidamente le describió al Papa la situación que le había pasado el día anterior. Al día siguiente, el Papa mandó una invitación a este sacerdote para que fuera a cenar con él, pero además le pidió que llevara al mendigo que se había encontrado. El sacerdote desesperadamente se fue allá a la parroquia a buscar al mendigo, al sacerdote que estaba ahí mendigando, y le comentó el deseo que el Papa tenía de que fueran los dos a esa cena. Lo logró convencer, ¿no? Y fueron a la cena con el Santo Padre. Durante la cena, el Papa pues estuvo dialogando con ellos y al final les dijo que lo dejaran solo con el mendigo. Pues el sacerdote
y los invitados salieron del comedor y se quedó el Papa con el mendigo. Una vez que estaban solos, Juan Pablo II le pidió al mendigo que lo confesara. Efectivamente, el mendigo le dijo: yo ya no puedo confesarte, yo ya no soy sacerdote, yo ya no tengo permiso para celebrar los sacramentos. Y el Papa le contestó: tú eres sacerdote para siempre. Y el mendigo todavía siguió insistiendo: pero yo ya dejé el sacerdocio, ya no tengo facultades para ser sacerdote. Y el Papa le respondió: yo soy el Papa y yo te las doy en este momento y te pido que me confieses, ¿no? Y efectivamente el hombre, pues, se quebró, ¿no? Accedió y confesó al Santo Padre. Es una anécdota quizás que no tiene gran trascendencia, pero es muy interesante para lo que estamos hablando. El Papa tiene plena potestad. Fíjese cómo le dice al hombre, ¿no? Yo soy el Papa y yo te doy las facultades en estos momentos, aunque tú hayas renunciado a ellas tiempo atrás, ¿no? El Papa ejerce su potestad suprema con entera libertad. Y por eso es que es tan impresionante los testimonios grandes que tienen los papas, especialmente los papas de este siglo, con ese testimonio de vida tan fuerte y con ese testimonio de santidad. Vemos a un San Juan XXIII, a un San Pablo VI, a un San Juan Pablo II, y sin duda alguna espero ver en mi vida poder pronunciar el nombre San Benedicto XVI, sin duda alguna esperaré ese día. Y hay que dejar al Papa que pueda actuar en libertad. Y para esa actuación, sin duda alguna, él también necesita, desde su humanidad, esforzarse por ser cada vez más santo. Sin duda alguna. Cuando el Papa San Pablo VI reguló la jubilación de los obispos, que es a los 75 años, se le preguntó que por qué el Papa no se jubilaba también a los 75 años, igual que los obispos. Y la respuesta que se dio es que el Papa le ha sido encomendado para siempre. Claro está que en algún momento, como lo hizo el Papa Benedicto XVI, podría renunciar, pero eso ya es una cosa de nivel personal, más no una norma que tiene que suceder. La autoridad suprema de la Iglesia tiene la potestad del Papa poder normativizar a los obispos, pero no al Papa. Mientras que el Papa no recibe su ministerio ni de los cardenales, ni del colegio de los obispos, ni de ninguna autoridad eclesiástica, sino que la recibe directamente de Jesucristo. Y por tanto, no parece coherente que se le ponga límite alguno a la misión que el Papa ha recibido de Jesucristo. Y esto nos introduce, queridos amigos, al siguiente número, al 883, que dice: el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no le considera junto con el romano pontífice, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Mateo 18:18. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Les dice a los apóstoles la misma frase que le había dicho a Pedro.
Por eso es que este número del catecismo, que nos habla del colegio de los obispos, nos dice que tiene potestad el Papa suprema y plena sobre él. Pero hay un punto más, y es que para que sea efectiva esta autoridad de los obispos, tiene que estar en comunión con el Papa. Todos los obispos del mundo, los 4.500 obispos o algo así que existen, para poder ejercer su autoridad, tienen que estar en comunión con el Papa. Los obispos no tienen esa autoridad si no están unidos al Papa. Por tanto, queridos amigos, Pedro es signo y fundamento de unidad, no solo para todos los cristianos, sino también para todos los obispos. En la Iglesia, entre las muchas herejías que ha tenido que afrontar la Iglesia Católica en 2000 años, tuvo una de ellas que se vino a llamar el conciliarismo. Esta herejía era o quería considerar que la reunión de todos los obispos del mundo estaba por encima de la autoridad del Papa. Muy importante, que un concilio estaba por encima del Papa. Y esto no es así. Un concilio no es concilio si no está el Papa en él. Un concilio no está por encima del Papa. Es muy importante tener esto claro. Una decisión de un concilio no tiene validez si no está unida a Pedro. Por tanto, esta herejía del conciliarismo, que hubo incluso muy fuerte durante la Edad Media, que llevó a unos enfrentamientos entre el sistema feudal, donde los señores feudales tenían más poder que el rey, y eso que estaba ocurriendo en la sociedad civil se proyectaba también en la iglesia, dio el nacimiento de este conciliarismo, de esta herejía. Cuando se proyecta en la iglesia imágenes que son ajenas a ellas, sin duda alguna las cosas se deforman. Por tanto, era necesario aclarar que los obispos no tienen autoridad frente al Papa, de tal forma que no pueden ejercer su ministerio episcopal sin el consentimiento del Papa. Ahora, los obispos en comunión con el Papa tienen todo el consentimiento para ejercer su autoridad en cada una de sus diócesis, y eso es un signo precioso de unidad en la Iglesia. Dicho esto, nos lleva el catecismo al siguiente punto, al 884, que dice: la potestad del colegio de los obispos sobre toda la Iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico sin el sucesor de Pedro. No lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Concilio ecuménico es el concilio que convoca a todos los obispos católicos del mundo, como el Concilio Vaticano II. Ese fue el último, o es el último concilio ecuménico que ha tenido la Iglesia Católica en el año de 1962. Pero también existen unos pequeños concilios locales, o llamados también los sínodos. Es Pedro el que tiene la potestad y el que da la autoridad a lo que diga ese concilio. Como nos dice este número, la potestad de los obispos se manifiesta en los concilios ecuménicos de una forma más solemne, porque en el concilio ecuménico realizan en comunión con el Papa plenamente esa potestad sobre la Iglesia entera.
es el momento donde se visualiza más y más ese atar y desatar que Cristo dio a todos los apóstoles y no únicamente a Pedro, pero se realiza en la profunda comunión de los obispos con el Papa. Y no solamente en el concilio. Fijémonos, queridos amigos, cómo este mismo catecismo que estamos estudiando, que estamos comentando, es un ejemplo bien concreto de esa comunión que existe entre los obispos y el Papa. Este catecismo que estamos estudiando ha sido fruto de una colaboración de todos los obispos del mundo para poderlo elaborar. En las primeras catequesis sobre este catecismo hablábamos de que el Papa se encargó él mismo, después de la petición que los obispos le hicieron, de elaborar el primer borrador de este catecismo mayor, que estaba viniendo a adelantar, que estaba viniendo a poner al día ese catecismo anterior que llevaba 426 años existiendo. Y era necesario ponerlo al día. El Papa hace el primer borrador, se lo manda a los obispos, a todos los obispos del mundo, incluso con algunas personas y algunas corrientes diciendo que nadie iba a responder porque eso parecía mucho trabajo y casi una locura imposible. El Papa lo envía y recibe 24,000 aportaciones de todos los rincones del mundo. Y de toda esa revisión, en las diferentes lenguas, en las diferentes culturas, llegamos a tener este catecismo que hoy tenemos la oportunidad de estudiar en nuestras manos. Este catecismo es el fruto de la comunión universal que existe en la Iglesia Católica entre el Papa y los obispos. Eso es un don. Eso no lo tiene nadie. Nadie en el mundo, en ninguna iglesia protestante y prácticamente en ninguna otra religión no cristiana. Número 885. Este colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios, en cuanto reunido bajo una única cabeza, expresa la unidad del rebaño de Dios. Todos los obispos, unidos en torno al Papa, expresan una gran imagen de unidad. Y también hay un don muy grande que es la diversidad. Unidad en la diversidad es un don de Dios. La unidad en la diversidad manifiesta toda la riqueza interna de Dios. Nadie por sí solo es capaz de expresar toda la riqueza de Dios. Y de ahí es que nacen los carismas, expresando cada uno de ellos como un rayo de luz que emana de Dios para muchos hombres. La diversidad de los obispos, incluso nos atrevemos a decir, queridos amigos, la diversidad de los ritos que hemos estudiado, de los ritos de las familias católicas, de las familias litúrgicas que existen dentro de la iglesia y en comunión con la iglesia, todo eso que parece diferente nos hace más ricos y más grandes. Esto nos hace caer en cuenta de cómo el colegio apostólico, el colegio de los obispos, vio siempre en el Papa el fundamento de unidad. Y hay un adagio latino, queridos amigos, que está tomado de un sermón de San Agustín, exactamente el sermón 131 de San Agustín, que me gustaría incluso que nos lo aprendiéramos. Es muy cortito. Dice: Roma locuta, causa finita. Roma ha hablado, la causa ha terminado. Roma locuta, causa finita. Es decir, la última palabra la tenía el Papa. Roma locuta, causa finita. Los obispos
han discutido, los obispos han hablado y los obispos han recurrido a Roma y Roma ha dado la última palabra y una vez dada no hay más que hablar. Ya la primera iglesia tenía claro esto. Roma presidía a todos en la caridad. El Papa presidía a todos en dirimir en las cuestiones que no estuvieran claras entre los obispos. Y aquel fundamento de la unidad que era el Santo Padre ayudaba a todos a vivir en comunión. Y por último nos introduce a este número 886. Cada uno de los obispos por su parte es el principio y fundamento visible de unidad en las iglesias particulares, es decir, en las diócesis. Un obispo en su diócesis es lo que es el Papa en la Iglesia Universal. Nos lo dice la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el número 23. Los obispos como tales ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que les ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos. Es decir, cada obispo tiene una solicitud sobre esa porción de tierra que le ha sido encomendada, sobre esos fieles que viven en ese lugar concreto, aquí, como la arquidiócesis de Atlanta. Eso le ha sido encomendado a ese obispo para que los pastoree. Pero además también tiene y participa de la solicitud por todas las iglesias. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe, a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Aunque esté aquí en mi diócesis, soy parte de la Iglesia Universal. Gálatas 2, 6, 10. Y de parte de los que eran tenidos por notables, ¿qué me importa lo que fuesen? En Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los notables nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también a hacerme apóstol de los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos, solo que nosotros debíamos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo esmero. Es decir, que aunque tengas esta porción de tierra en la que eres pastor, no por ello dejas de tener una preocupación por las otras partes de la iglesia. Un obispo no actuaría correctamente si solo le importara su diócesis. De hecho, uno de los signos más hermosos que tienen los obispos y manifiestan con ello esta corresponsabilidad de la Iglesia Universal es permitir, por ejemplo, que se envíen sacerdotes a otros lugares, que aquí los que trabajamos con migrantes estemos con este precioso grupo de sacerdotes que trabajan aquí en la Arquidiócesis de Atlanta con los migrantes, y unos vienen de un lado y otros vienen de otro, a ayudarle al obispo de Atlanta a atender esta porción del pueblo de Dios. Eso es una colaboración entre diócesis, enviar misioneros, tener parroquias hermanas, colaborar económicamente en lugares de misiones, etcétera, etcétera. Es todo un bloque esta Iglesia Universal. Nuestra iglesia, queridos amigos, es una belleza y su estructura es un don para la humanidad. Agradezcámosle al Señor el don de la iglesia, el don del colegio de los obispos, oremos por ellos, el don del Santo Padre. Y terminemos con esta oración por él. Señor, te pedimos por el Papa,
a quien tú le encomendaste la tarea de cuidar a tu pueblo. Ayúdalo a tener un corazón bien grande. Ayúdalo en su misión de pastor de tu iglesia. Dale tu espíritu de libertad, de verdad y de unión. Que sus consejos y palabras nazcan del encuentro profundo contigo. Abre los oídos y los corazones de las personas que escuchan sus constantes llamados a la paz, a la solidaridad y a la justicia. Ayúdanos a creer como un pueblo de hermanos y que juntos a nuestro Papa vivamos cada día poniendo en práctica tus palabras y enseñanzas. Amén.